En consecuencia, hemos de rezar, en primer lugar, Viam ut videamus, para que veamos el camino y con la Iglesia podamos decir a Dios de la ceguera del corazón, líbranos, Señor. Y con el profeta cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y también muéstrame tus caminos y enséñame tus senderos. Después desearemos con toda nuestra alma correr tras de ti, oh Dios, en el olor de tu ungüento y en la dulce fragancia de tu espíritu. Si languidecemos en nuestra marcha, como casi siempre ocurre, y quedamos rezagados, tan distantes que difícilmente conseguimos seguirle desde lejos, acudamos a Dios de inmediato diciéndole, coge mi mano derecha y guíame a lo largo del camino. Si vencidos por el cansancio apenas tenemos ya fuerza para continuar, o si tanta es la pereza y blandenguería que estamos a punto de pararnos, pidamos a Dios que por favor nos arrastre aunque opongamos resistencia. Finalmente, si tanto resistimos y contra la voluntad de Dios y nuestra propia felicidad nos empeñamos tercos y duros de mollera, como caballos y burros que carecen de inteligencia, debemos humildemente pedir a Dios con las muy adecuadas palabras del profeta, sujétame bien fuerte con el freno de la brida y golpéame cuando no marche cerca de ti. La ilusión por la oración es lo primero que hemos de buscar cuando nos veamos atrapados por la tibieza y la desidia, pero en esa situación del alma no apetece rezar por nada que no deseemos recibir, ni siquiera aunque nos sea muy útil. Por esta razón, si tenemos un poco de sentido común, deberíamos contar con esta debilidad por anticipado, deberíamos preverla antes de caer en ese enfermizo y penoso estado espiritual. En otras palabras, deberíamos derramar sin cesar sobre Dios jaculatorias y oraciones como las que acabo de mencionar, implorando con humildad que si en algún momento viniéramos a pedir algo que no nos es conveniente, impulsados por los atractivos de la carne, o seducidos por los espejuelos de los placeres, o atraídos por el anhelo de las cosas terrenales, o trastornados por las insidias y maquinaciones del diablo, se haga sordo a nuestra petición y aleje aquello por lo que rezamos, derramando sobre nosotros todo aquello que Él sabe nos hará bien, aunque mucho le pidamos lo aparte de nuestra vida. Nada de particular ni de extraño tiene esta conducta, es bien lógica. En efecto, así nos comportamos de ordinario, si tenemos un poco de inteligencia cuando estamos a punto de coger una fiebre maligna. Advertimos y avisamos por adelantado a quienes nos van a cuidar durante la enfermedad que aunque se lo supliquemos no nos proporcionen en absoluto aquello que nuestra enfermiza condición nos hará desear, aunque sea nocivo para la salud e incluso vaya a empeorar la fiebre. Estamos a veces tan dormidos en los vicios que ni siquiera queremos despertarnos ante las llamadas y sacudidas de la misericordia divina y regresar a la práctica de las virtudes. Nosotros mismos somos la causa de que Dios se aleje abandonándonos en nuestra vida viciosa. A algunos los deja de tal manera que ya no vuelve a ellos. A otros les deja hasta otro momento, según lo vea más oportuno en su admirable bondad y en la profundidad inescrutable de su sabiduría. La conducta de Cristo cuando regresó a ver qué hacían los apóstoles ofrece un buen ejemplo de esto. No habían querido permanecer despiertos, sino que se durmieron inmediatamente. Cristo, por tanto, los dejó y se marchó. Dejándolos se volvió y oraba con las mismas palabras, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Reza y pide otra vez por lo mismo, una vez más añade la misma condición y de nuevo nos da ejemplo, mostrando que cuando estamos en gran peligro, aunque sea por el honor de Dios, no podemos pensar que sea inoportuno pedir urgentemente a Dios que nos procure una salida. Incluso es posible que permita seamos llevados a tales dificultades precisamente porque el miedo al peligro nos hará ser más fervientes en la oración, cuando quizás la prosperidad nos había enfriado. Esto es particularmente cierto si se trata de un peligro corporal, pues muchos de nosotros no estamos demasiado preocupados con los peligros que afectan al alma. Fuera del caso de quien es inspirado y fortalecido por Dios para sufrir martirio, toda otra persona que se preocupa como debe ser de su alma tiene suficientes motivos para temer que se cansará tanto bajo tal peso que acabará sucumbiendo. Solo conoce que debe sufrir martirio quien ha experimentado esa llamada
de un modo inenarrable, o bien lo ha juzgado así por indicaciones y datos apropiados, de lo que se deduce que para evitar aquella misma excesiva confianza que Pedro tenía de sí, ha de rezar cada uno diligentemente para que Dios en su bondad le libre de un peligro tan grande para su alma. Con todo se ha de insistir una y otra vez en que nadie ha de rezar pidiendo escapar tan totalmente del peligro que ya no quede en su ánimo el deseo de abandonar el asunto en Dios, dispuesto a cumplir con esmerada obediencia todo cuanto Dios haya dispuesto para él. Estas son algunas de las razones por las que Cristo nos dejó este ejemplo de oración tan aprovechable para nosotros, que Él se hallaba tan lejos de necesitar tal petición como la tierra dista del cielo. En cuanto Dios no era inferior al Padre, no sólo su poder, sino también su voluntad, se identificaba con la del Padre. En cuanto hombre, su poder era infinitamente menor, pero todo el poder en el cielo y en la tierra le fue finalmente entregado por el Padre. Aunque su voluntad humana era distinta a la del Padre, estaba en tal grado de conformidad con ella que jamás hubo desacuerdo alguno. Acepta por tanto sufrir amarguísima muerte en obediencia a la voluntad del Padre y al mismo tiempo se muestra hombre verdadero, pues la sensibilidad toda de su cuerpo reacciona ante la muerte con horror. Su oración expresa muy vívidamente tanto el miedo como la obediencia. Padre, decía, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que sus facultades mentales nunca rehuyeron suplicio tan horroroso, sino que permanecieron obedientes al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, es algo que muestran sus obras, las que siguieron en su pasión, con mayor claridad todavía que sus palabras. Al mismo tiempo sus sentimientos eran abrumados con un intenso terror ante la inminente pasión, como lo prueban las palabras que siguen en el Evangelio. Se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Qué grande hubo de ser su angustia que un ángel tuvo que venir del cielo para darle ánimo. Al leer este pasaje no puedo dejar de asombrarme ante la estupidez de quienes afirman ser del todo inútil buscar la intercesión de un ángel o de un santo difunto. Vienen tales a decir que podemos dirigirnos con confianza a Dios mismo, no sólo porque está más cerca de nosotros que todos los ángeles y santos juntos, sino también porque tiene poder de darnos más, y desea hacerlo así mucho más que todos los santos del cielo, cualesquiera que sean. Son argumentos tan triviales e infundados que sólo expresan el disgusto y la envidia de quienes así hablan por la gloria de los santos, mientras estos por su parte han de estar con razón disgustados con tales hombres que se esfuerzan por demoler el homenaje de amor que damos a los santos y la asistencia protectora que nos prestan. ¿Por qué estos desvergonzados no razonan de la misma manera en este pasaje, diciendo que el esfuerzo del ángel por consolar a Cristo Salvador era completamente inútil y vano? ¿Qué ángel podría ser tan poderoso como Cristo? ¿Qué ángel estaba tan cercano a Dios como lo estaba él, si Cristo era Dios? Lo cierto es que de la misma manera que quiso sufrir tristeza y angustia por nuestra causa, quiso también tener un ángel para ser consolado. Refutaba así los argumentos sin sentido de estos individuos al mismo tiempo que declaraba ser hombre verdadero, porque así como los ángeles le sirvieron como Dios al triunfar sobre las tentaciones del demonio, también ahora un ángel vino a consolarle como hombre mientras avanzaba hacia la muerte. Nos llenó así de esperanza sabiendo que si estando en peligro nos dirigimos a Dios, no nos faltará consolación con tal de que no recemos perezosa y rutinariamente, sino con un ruego que salga de lo más profundo del corazón, tal como vemos a Cristo en este pasaje.